Entonces, ¿qué? Vamos entonces a las preguntas que tenemos. También vamos a volver un poquito más tarde, como creo que Trinidad nos dio permiso hasta 2:45, porque nos atrasamos un poco, según las preguntas que hayan. Ustedes saben que hay unas personas personas nuestras, recogiendo preguntas. Yo tengo ya aquí la primera parte. Ahí. Aquí vienen separadas ya. Ya. Pero por nombre separado. Entonces pensemos con Rita. ¿Ya? So Rita, I'm going to read in Spanish and then in English. We have translation. Tenemos traducción. Can you hear me? Dice, ¿cómo logran, esto es Rodrigo Castro, de Quillota, a Rita, ¿cómo logran que los profesores desarrollen en el aula este nuevo método de trabajo? Que aparentemente él dice que se requiere una capacitación sistemática, entendiendo que no basta, dice, un material por escrito, quiere decir que el material por escrito que entregamos aquí se va a complementar con lo de ellos. Eric ya lo mandó incluso traducido, no alcanzamos a imprimirlo. La carpeta es gordita para que usted, si quiere imprimir, lo saque, lo imprime en la casa y lo meten ahí. Pero dice aquí Rodrigo que, claro, no basta el material escrito. Entonces, ¿cómo lograr que el profesor vaya asimilando y usando estas ideas de modelamiento matemático, ¿cierto? Este nuevo método de trabajo, un par de ideas. I hope I get this question right. Los instrumentos centrales para la matemática, para enseñar la matemática, son las tareas y también las tareas de modelamiento. Si presentan las tareas de modelamiento en una sala de clases, por supuesto que tienen a los estudiantes la tarea. Mañana, bueno, no fue hoy día en esta charla, pero les voy a mostrar de manera explícita cómo las tareas se conectan con los métodos de enseñanza y con la forma en la que y cuáles son las reflexiones de la tarea y qué es lo que está haciendo el profesor durante los procesos de modelamiento y los procesos de los niños. Por supuesto, no es suficiente dar las tareas y simplemente dejar que los estudiantes trabajen. Ustedes también tienen que hacer más que esto. Ustedes tienen que motivarlos, tienen que estar presentes, tienen que ver si es que hay algún error o hay algún problema en el proceso de modelamiento, y también hay que descifrar cuál es el grupo tiene un resultado adecuado de las tareas de modelamiento, que no tienen un resultado adecuado por lo general, y pueden utilizar esto para comparar los resultados, para hablar sobre esto, y pueden dar las oportunidades a los estudiantes para hablar de esto. Por lo tanto, en una situación general de una tarea, pero por supuesto ustedes como profesores tienen que saber, tienen que hacer y tienen que saber que el modelamiento funciona de manera muy efectiva para los estudiantes. Y mañana les daré un modelo que incluye las competencias básicas. Los profesores tienen que saber cómo enseñar el modelamiento. Thank you, Rita. Tenemos una segunda oportunidad, como decía el profesor Werner Blum, que trabajan juntos. Tuvo un accidente en la mamá, tiene como más de 90 años, se cayó, tuvo que ir a ayudarle al hospital, así que le agradecemos que Rita haya tomado lo que le iba a decir. Y ahora para Mary. Ahora aquí hay muchas preguntas, más otras que llegaron por internet que tengo acá. Por supuesto no voy a poder preguntarlas todas, pero aquí me preseleccionaron algunas, y esta es de Mauricio Garrido. Dice, si el modelamiento matemático es tratado tanto como una habilidad, es desarrollado como un contenido en el currículum, me parece en el Common Core.
son cosas aparte. ¿Qué tanto habilidad y qué tanto contenido? ¿Se entendió? Ok. Is it just a skill or a Common Core. I guess they're thinking about Common Core. Right. In the en el Common Core, gracias. En el Common Core y en mi trabajo en Carolina del Norte, el modelamiento es un proceso que utilizamos para aprender más sobre el mundo, aprender más sobre las matemáticas y también hacer conexiones y entender de mejor manera las matemáticas que hemos estado introduciéndoles durante todos estos años, tal vez para memorizarlo. Entonces, ahora estamos tratando de entender y llegar más profundo a esto y poder hacer las conexiones con el mundo. Así que no lo veo como un contenido, un contenido aparte, pero luego de esto creo que los estudiantes necesitan tener esta experiencia, necesitan ser capaces de pensar en los procesos de modelamiento y también a veces toma algo de tiempo poder ver cuando la matemática no es tan difícil, por lo tanto los estudiantes puedan enfocarse en el tipo de proceso que realmente se necesita pasar. Si no se tiene esa experiencia, los estudiantes lo pasan muy mal y es muy difícil para ellos tomar tareas más difíciles. Así que por eso creo que tiene que ser una experiencia desarrollada en la cual empiezan a tener más oportunidades para poder experimentar el proceso. Así que no lo veo como un contenido matemático, sino que más como un proceso que te puede ayudar a entender el contenido a medida que avanzas. Es como una especie de habilidad. Gracias. Now we go with the question for Haiti. Piñeiro, Colegio Tabancura, dice aquí. En Chile la enseñanza se está centrando en las pruebas estandarizadas y el Ministerio ha aumentado estas pruebas. ¿Qué opinión tiene sobre las pruebas estandarizadas? Ese es your opinion about standardized test. Es una pregunta complicada. Como ya les mostré hace poco, la idea que tenemos en nuestra educación, en nuestro sistema, es que no tenemos un nivel de pruebas sistemáticas o estandarizadas, pero también en la práctica esto significa que no sabemos exactamente cómo está funcionando nuestro sistema escolar. Tenemos alguna forma de probarlo que no es anual. Por ejemplo, tengo un ejemplo que en física, en la enseñanza de la física en el 9º grado, tenemos una base de pruebas hace 2 años, en el 2011, y la muestra fue para 11.000 estudiantes de un total de 60.000, todos de 9º año. Bueno, no hay un porcentaje exacto de cuántas personas estaban involucradas, pero la vez anterior fue hace 10 años. Por ejemplo, en la educación de física tenemos información solamente cada 10 años. No sé cómo va a ser después, pero el sistema, ¿cómo podría decirlo? Nosotros nos sentimos felices con él porque vemos que ahí parece que funciona, porque nos permite que los profesores sean autónomos. Entonces no hay una presión o control desde el exterior con respecto a esto. Pero por otra parte, si queremos cambiar algo, o si deseamos de alguna manera tener
queremos agarrarnos del conocimiento, no tenemos cómo poder hacerlo. Y estos son los resultados que tenemos. Estos son los últimos resultados, que no han sido tan malos, pero cambiar el sistema yo creo que es bastante más difícil de lo que podría ser en otros países. Porque incluso si el ministro de Educación desea crear algunas reglas o regulaciones de cómo los profesores deberían practicar su enseñanza, no lo podrían hacer. Ellos son muy profesionales y ellos dicen, no, nosotros sabemos lo que podemos hacer, entonces no hay problema. Entonces es difícil. Yo, al menos en Finlandia, yo creo que estaría en contra de cambiar este sistema de pruebas que tenemos. Pero me gustaría saber que algunos de los profesores necesitan materiales y recursos y algún tipo de pruebas que los profesores puedan utilizar de tal manera que les asegure a ellos que lo que están haciendo en general es bueno y que esos datos permanezcan en la sala de clases. Entonces es una cuestión de tener el conocimiento, pero saber quién va a utilizar ese conocimiento. Yo no sé si respondo a la pregunta. Sí, soy un poco más o menos crítica con respecto a las pruebas estandarizadas. Una dama que hace una pregunta y también está relacionada, me la hacen a mí, y dice de Scarlett Porto de Little School, básicamente la pregunta es, ¿este modelamiento estará incluido en las evaluaciones nacionales como SIMS y PSU? Buena pregunta, ¿cierto? Aquí tenemos la jefa, aprovechemos de preguntar, están todas las jefas. Bueno, pero es interesante porque al ser una habilidad nueva y hemos tenido reuniones con SIMSE, que ayer me la perdí creo, me tiraron la oreja, no me la tiraron, pero por toda esta actividad no puedo asistir. Y justamente uno de los problemas que hay es cómo habilidades nuevas, cómo las estamos midiendo. Y no es algo simple, esperamos irlo incorporando de alguna manera poco a poco, ese es el objetivo. Así que por suerte la pregunta es muy pertinente y debería ir poco a poco incluyéndose algo de esto. Ahora, pasemos a... ¿Sí? ¿Te quiere decir algo? Que se me escucha muy poco, no modulo bien. Y eso siempre me ha pasado. Pero ¿se entendió lo que dije recién? No, repito, sí. Me está retando la jefa, que a lo mejor no dije algo apropiado, que esto en el SIM se mide mañana, no sé, en fin. Ya. ¿Ya ahí? Ya. Sí. Aquí, María Jesús. Igualmente, tener la oportunidad de responder la pregunta nos viene bien, porque de todas maneras el CIMSE, que es nuestra prueba nacional, nosotros nos moviliza muchísimo, no quisiéramos que fuera tanto, yo estoy sumamente de acuerdo con ustedes, y obviamente quisiéramos caminar avanzar hacia la autonomía, a tener menos presión. Porque aquí además nos sucede que estas evaluaciones se constituyen en unos rankings que finalmente terminan siendo tremendamente ahogadores y a nosotros como profesores que somos, eso no nos permite tener la libertad ni el poder pensar bien a veces. Entonces, en ese sentido yo creo que estamos muy conscientes, a su vez estamos en este camino de mejorar y de generar cambios, entonces no son fáciles las decisiones. Pero al respecto del modelamiento sí quisiera contarles que todo el equipo de matemáticas ha estado trabajando para alinearse con el CIMSE. Es decir, hay un trabajo conjunto donde el equipo de matemáticas, incluido Roberto, todo el equipo, está trabajando con el equipo de CIMSE para que el 2014 ya se empiecen a generar preguntas de modelamiento. Por lo tanto, el CIMSE... ya tenemos que empezar a prepararnos, probablemente va a ser con preguntas muy sencillas en un inicio, va a ser gradual, pero es importante que ustedes sepan que sí se está trabajando en ese alineamiento. Bien. Okay, now a question, yeah? Sure, yeah. Just let me say... Decirles algo de Alemania desde el punto de vista de Alemania. Tenemos una gran discusión respecto a los estándares de educación porque todos los profesores dicen
Yo no quiero que mi clase sea evaluada, yo no quiero estar en un ranking para ver que mi colega está mejor que yo porque su clase es mejor que la mía. Entonces tenemos la misma discusión, pero una forma de poder decir que nuestros estándares son buenos es que nos da a nosotros como profesores una especie de orientación. Pensamos que en Alemania los estándares están conectados con un cambio en la forma como nosotros enseñamos en Alemania. Y eso es lo que yo dije esta mañana. La calidad de la enseñanza, este aspecto tiene que estar más incluido en la forma como enseñamos. Y esto aumenta las pruebas hacia los estudiantes porque son mejores que antes. Entonces, la mayoría de los estudiantes, de los profesores en Alemania, dicen, bueno, nosotros tenemos estándares, estamos enseñando de acuerdo a los estándares, pero tenemos que pensar en forma más positiva. Los profesores están diciendo cada vez más, sí, tenemos estándares, pero eso no garantiza que mi enseñanza va a ser mejor. Yo tengo que pensar que mi enseñanza está mejor. Entonces yo tengo que tratar de mejorar los criterios de enseñanza. Y la evaluación de los modelos es bastante difícil. Eso lo sabemos. Y como hemos visto del ciclo de la modelación, ¿cierto?, de las competencias, vemos que nuestras pruebas tienen ciertas competencias, crear un modelo real, crear un modelo matemático. Pero también en Alemania, desde el principio, y por supuesto todas las ideas que tenemos, pero no hay una idea en donde yo le podría dar una conferencia completa, pero no hay una dirección como para poder implementarla. Gracias. Thank you. No sé si... Pero aquí una pregunta por internet de las como 1000 personas que están inscritas por video streaming. Esto no es un poco para todos, pero aquí vamos a pensar, digamos, en Mary ahora. Dice, este tema del modelamiento, ¿hay que tratarlo como una unidad o debe estar inserta en todo el currículum? Do you understand? Yes, yes. Traté de incluir algunos aspectos del modelamiento por todo el currículum. Y muchas veces usaba un modelo en particular o una actividad al final en todo que incorpora muchos conceptos que podemos aprender durante todo el año. Por lo tanto, los conceptos se pueden ver en unísono, por lo tanto se pueden ver conexiones. Por ejemplo, si estás planeando un parque, tienes que considerar el presupuesto, cuál es el lugar geométrico en el que se va a poner y dejar un porcentaje de la región para que sean espacios verdes que no se hayan desarrollado, y también tienes que buscar alguna encuesta, estadísticas sobre para qué lo utilizaría la comunidad este parque. Por lo tanto, se ven estos tres tipos de conceptos matemáticos y se tiene que hacer una decisión basada entre distintas cosas y tratar de satisfacer estos tres. Y esto conecta a todas las matemáticas. Y a veces utilizaba todo esto por estos conceptos, por el currículum, y a veces lo uso al final como una visión comprensiva de todo lo que hemos cubierto. Muchas gracias. Ahora vamos a dejar... Now we'll leave 15 minutos y vamos a partir 15 minutos más tarde. Nos dieron permiso hasta 3:15, ¿cierto, Trinidad? Entonces la pregunta es para Rita, de Marco Antonio, y dice, ¿qué grado de significancia ha tenido la inserción de modelos de probabilidad y estadística en los primeros años de educación en Alemania?
a partir del 2003, dice, comparando con años anteriores, es decir, la introducción de modelos con probabilidad más y estadística desde los primeros años, que, claro, quizás yo recuerdo Gigerenzer y otros, esa parte mía, que proponía estas actividades y, bueno, eso, qué importancia ha tenido y en Alemania. Okay. Ya que ya vimos los estándares educacionales en matemáticas, un resultado positivo no solamente las tareas de modelamiento, las estadísticas también surgían cada vez más, especialmente en los colegios básicos, mucho antes de la probabilidad y las estadísticas, antes de que estas se rechazaban, decían que no era importante, pero luego de 2003, muchas actividades con respecto a las probabilidades y estadísticas, especialmente en el área del modelamiento, surgieron en Alemania y también tuvo consecuencias en la forma en que enseñamos, porque en Alemania durante mucho tiempo las probabilidades y las estadísticas no se enseñaban mucho en el colegio ni tampoco en la educación media, y luego se hicieron cada vez más importantes y tiene que ser así porque es tan importante para cada tipo de tarea para poder incluirlo. Así que estamos muy felices en Alemania. Los estudiantes de estadísticas y probabilidades, mis alumnos de allá, porque tienen que combinarlo y es difícil y es engañoso, pero lo han pasado y es importante que lo aprendan. Y también se está haciendo muy importante para los profesores de básica. Thank you very much. And the last... Es un poco para todos. Dicen, bueno, aquí se han mostrado esto, el pasaje lo concreto a lo abstracto. La pregunta es, ¿eso solo para niños pequeños o se puede continuar a través también de todo el currículum esa estrategia? Y entonces no sé quién quiera tomar también, hacer modelos concretos y pasar abstracto, ¿no es solamente para el primer ciclo de enseñanza básica o también sigue la experiencia? Okay, Heidi, Yeah, I was talking about elementary level here mainly, but I think there are many concepts and areas also at least lower secondary level that actually I think the concrete thinking or at least taking that into consideration should be. Esto que debería estar ahí, pero creo que al menos en Finlandia, como se enseña la matemática luego de la enseñanza básica, es algo que estos materiales o ilustraciones tú no los ves en el colegio, por lo tanto es algo que muchos profesores creen especialmente, creo que podría ser útil para la educación especial, o no solamente la educación especial para las necesidades especiales, sino que para diferenciar en el salón de clases. Y si tú piensas cómo utilizar esas ideas que los estudiantes ya han aprendido, el nivel básico, entonces no te toma más tiempo simplemente hacer esto de manera tradicional, sin ningún otro material. Así que como profesora diría que me gustaría ver más cosas en este tipo de que pasen de lo concreto a lo abstracto. Y también luego de la enseñanza básica me gustaría ver esto, pero no ocurre. Al menos no en todos los colegios todavía. Mary, ¿va a decir también algo? Yo también enseño le enseño geometría a los estudiantes de universidades desde el punto de vista matemático. Pueden ver los teoremas, pero a menudo tengo que comenzar porque mucho de la geometría es
está relacionada a la visualización, las cifras tridimensionales, y es muy difícil para los adultos a veces poder visualizar las cosas sin modelos, sin los modelos concretos, sin las ideas concretas, sin algo concreto para poder mirar y también para investigar, y luego recolectan información y sacan lo abstracto. Por lo tanto, particularmente en geometría, diría que necesitamos más de las ideas concretas en todos los niveles por la visualización y las limitaciones que tienen los estudiantes. Rita, you want to say something? You want to say something? No. Okay. Bueno, no solamente a mí, yo creo que es un tema muy importante. Me han hecho muchas veces esa pregunta. Solamente decirles que en mi experiencia también como Mary, en estudiantes digamos destacados en matemática como en ingeniería, a ellos les hace una gran diferencia enorme el hacer modelos concretos, puentes o lo que sea, también matemática abstracta. Y quizá, ahora me recordaba, quizá el invento más importante del siglo pasado, hay unas fotos ahí de Watson y Crick con el modelo de ADN, que tienen unos modelos concretos para pensar cómo es que funcionaba. O sea, ¿quién puede dudar acaso la genialidad de Watson y Crick? Crick era físico, Watson biólogo, quizás el invento más importante del siglo pasado. Ellos se basaban para poder formular el modelo de ADN en modelos concretos. Hay una foto muy bonita después del año 50, mirando días enteros y cambiando pelotitas en sus modelos. O sea, claramente me parece a mí que eso es para todos. Bien, muchas gracias. Nos vemos entonces 3:15.